sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias a Dios por este sábado, gracias por tus bendiciones y tus bondades. Señor, te pedimos que nos acompañes en esta mañana, en este culto, y que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Qué alegría nos da, hermanos, que nos puedan acompañar en este programa de Iglesia al Aire. Es para la Unión Honduras un privilegio y un honor llegar hasta sus hogares a través de las pantallas, de los medios de comunicación y poder llevarles a ustedes el mensaje de salvación y de vida. ¿Qué les parece si para comenzar cantamos este lindo himno al principio y todos alabamos juntos el nombre de Dios? Cantemos.
Después de haber entonado este lindo himno, es momento de la hora de los más pequeños de la casa, el momento del rincón infantil. ¿Qué les parece si disfrutamos de un rincón infantil? La historia de hoy se titula Más allá de lo que ven los ojos. El versículo para esta semana lo encuentras en Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Puedes recordar algún momento en el que tuviste mucho miedo de algo de alguien? ¿Era acaso un ruido, una persona o quizá una situación? En nuestra historia bíblica para hoy, el siervo de Eliseo tuvo mucho miedo. Israel y Siria estaban en guerra y Dios estaba ayudando a Israel. Cada vez que el rey sirio planeaba atacar a Israel, Dios le avisaba a Eliseo. Entonces Eliseo le advertía al rey de Israel: no viajes hacia el este hoy, porque los sirios estarán allí. Y efectivamente el rey de Siria estaba escondido justo donde había dicho el profeta. Esto ocurrió una y otra vez, y el rey de Siria se enojó mucho. ¿Quién es el espía de Israel?, gruñó a sus generales. Un general sabía la verdad. Ninguno de nosotros es espía, dijo. Pero Eliseo, el profeta de Israel, sabe todo lo que vamos a hacer. Hasta sabe lo que dices en tu dormitorio. ¿Dónde está ese hombre?, rugió el rey de Siria. Vayan a averiguar dónde está para que envíe hombres a capturarlo, regresó el informante. Está de visita en Dotán. Entonces atacaremos Dotán y eliminaremos esta molestia, anunció el rey. Llamó a sus hombres de guerra y los envió a capturar a un solo profeta. El rey estaba seguro de que, si su ejército podía capturar a Eliseo, derrotarían a Israel. ¡Qué idea ridícula! Dios era el que había estado espiando, no Eliseo. Una de las primeras personas en despertarse a la mañana siguiente fue el siervo de Eliseo. Subió a la muralla de Dotán y divisó el gran ejército sirio que acampaba alrededor de la ciudad. Vio caballos, vio carros, vio armaduras brillando con los primeros rayos del sol naciente. ¿Qué haremos?, exclamó. El siervo de Eliseo tuvo miedo. Se había olvidado de qué lado estaba Dios. Eliseo no se había olvidado. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos, explicó a su siervo. Entonces rogó a Dios que abriera los ojos de su siervo. Cuando el siervo miró nuevamente, vio otro poderoso ejército. Cubría las colinas alrededor de Dotán, y sus carros brillaban como fuego. Era el ejército de Dios, y su ejército no permitiría que sucediera algo a Eliseo, ni a su sirviente, ni a Israel. Eliseo oró de nuevo, y era el enemigo con ceguera: Señor. Y Dios cegó a todo el ejército enemigo. Entonces Eliseo salió de la ciudad, marchó derecho hasta el general ciego. «Este no es el camino que buscan», dijo. «Permítanme guiarlos al lugar correcto». Eliseo guió al ejército enemigo, que estaba ciego, hasta donde estaba el rey de Israel. Entonces Dios abrió los ojos de los soldados enemigos. Estaban atrapados adentro de la ciudad capital de Israel. ¿Los mato?, preguntó el rey de Israel. No, respondió Eliseo. Estaba pensando en la gracia de Dios. Dales alimento y envíalos a casa. Eso fue exactamente lo que hizo el rey de Israel. Dios había conquistado al enemigo con ceguera, una buena comida y gracia. Las invasiones de Siria se detuvieron por un tiempo. Dios ayudó a Eliseo cuando tuvo dificultades. Hará lo mismo por ti porque te ama mucho. Ha llegado el momento para devolverle a Dios lo que a Él le corresponde, a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué les parece si vemos el video de Probad y Ved? Y luego de esto, conforme usted pueda, haga llegar el diezmo y la ofrenda
a sus dirigentes en cada iglesia. Pero antes de eso vamos a orar para que Dios bendiga sus diezmos, sus ofrendas y lo que quede en nuestros bolsillos. Oremos. Señor, gracias por todo lo que nos das. Esta es una pequeña manera de devolverte un poco de todo lo que tú nos das. Y estamos felices, contentos de poder retribuir un poco a tu obra y a tu misión. Pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas y también lo que quede en nuestros bolsillos. Gracias por tu misericordia y por tu bondad siempre. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación veremos el video de Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, poner el pie en el agua. Desde que tenía 15 años, sentí un fuerte deseo en mi corazón como nunca lo había sentido antes. Sabía que quería servir a las personas en lugares que podrían haber sido olvidados por los demás. Hasta que en el año 2019 decidí poner el pie en el agua y fuera del barco. Y por medio del proyecto Un Año en Misión, pude servir en Brasil, lejos de mi país, lejos de mi familia, en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Y que incluso allí dicen que no existe, el estado de Acre. Durante este año trabajamos con el objetivo de fundar una nueva iglesia, dando estudios bíblicos, aportando en la construcción del edificio, y fue un año sin dudas desafiador, pero vimos la mano y la fidelidad de Dios a cada momento junto a nosotros. Esta experiencia fue tan marcante que no terminó allí, y en el año 2020 decidí nuevamente entregarle todo al Señor y poder servirlo, pero ahora con una misión diferente. Por medio del servicio voluntario adventista, sería tutora de 3 adolescentes y mi objetivo era brindarles un futuro brillante por medio de la educación. Sin duda fue una tarea bien desafiadora. Tenía que aprender otro idioma y todo iba bien. Hasta que en marzo llegó la pandemia. Con los otros voluntarios que estábamos allí, teníamos muchos proyectos para comenzar a hacer en la comunidad. Sin embargo, en ese minuto comenzamos a dudar, ¿será posible realizar nuestros proyectos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestro año de voluntariado será en vano, pero Dios siempre tiene sus propias estrategias. Y por medio de ADRA pudimos colaborar y yo participé junto a mis adolescentes en el registro de las familias que durante ese año recibirían cestas básicas por medio de esta institución. Al pensar en estos 2 años de voluntariado, recuerdo la historia de Pedro, cuando Jesús lo llama a caminar sobre el agua y Pedro ve aquello que parecía imposible tornarse posible. Eso lo pude ver a través de mi vida, de mi propia experiencia, como por ejemplo, ¿cómo fue posible de que mis zapatos no se gastaran ni un poquito en esos 2 años de voluntariado? O mi computador, que estaba accidentado, fue útil hasta el último día de trabajo. Pero el mayor milagro fue la transformación que vi en mi carácter y en mi vida por medio de esta experiencia. Hoy trabajo en el servicio voluntario adventista y día a día veo cómo más puertas se abren para que otros jóvenes puedan vivir esta experiencia. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, y todas son posibles gracias a tu fidelidad. Por eso quiero agradecerte por tus ofrendas y tus diezmos que sustentan estos proyectos. Y también quiero invitarte para que, al igual que Pedro, al igual que yo, al igual que todos los jóvenes del Servicio Voluntario Adventista, puedas poner tu pie en el agua y ver aquello que es imposible para ti, hacerlo posible. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Es importante la música en el tiempo de la adoración. Ahora llegó el momento para cantar un especial o escuchar un especial. Y es el momento para que todos nos deleitemos, preparemos nuestros corazones para el tema de esta mañana. Escuchemos. Sin miedo
pero yo sigo adelante, pues confío en ti. Tus brazos de amor me sostienen, me guiarás hasta el fin. Y sé que en las caídas tú me levantarás, y al cielo me harás llegar. Yo quiero seguir tus caminos y tus sueños cumplir. Anhelo ser un hijo tuyo y hacerte muy feliz. Te entrego mis fuerzas, mi tiempo y corazón. Dirige mi vida, Señor. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas. Solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Enséñame, oh Dios, a quererte y a olvidarme de mí. No quiero el aplauso del mundo, te prefiero a ti. Me pongo en tus manos, escucha mi oración. Oh Dios del cielo, aquí estoy. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas. Solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas. Solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Y bien, después de haber preparado nuestros corazones, ha llegado el momento para la parte principal de este programa. Y el programa de hoy, el tema principal lo trae el pastor Adán Ramos, un tema que probablemente será de mucha bendición para tu vida y para la mía. Te invito a que escuchemos todos juntos este hermoso tema para este sábado. Que Dios te bendiga. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? Qué privilegio para mí el poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios hoy, sábado 22 de noviembre. Tenía tiempo de no estar con ustedes predicando la palabra de Dios, siempre pasando noticias, pasando otro tipo de anuncios, dando otro tipo de información y compartiendo también los mensajes que presento todos los domingos al pastor Robert Costa. Pero qué privilegio para mí el poder dirigir la palabra de Dios en esta ocasión en la Iglesia al Aire. Y vamos a iniciar
el culto de esta predicación leyendo lo que fue nuestra lectura bíblica y se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y versículos 1 al 7. Lo voy a leer de corrido y ahí vamos a centrar el mensaje en esta mañana. Apocalipsis 2, 1 al 7 y dice así de la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro. Dice, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero ¿qué tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Prácticamente así comienza este mensaje a las 7 iglesias. Cada iglesia que estaba en el Asia Menor era una iglesia literal, era una iglesia real que estaba allí. Y cada una de estas iglesias, aunque eran más de 7, pero 7 fueron los mensajes que llegaron en el libro de Apocalipsis. Este es el primer mensaje, la primera iglesia, que más o menos estaban en cierta línea, para decir, primero estaba esta, después estaba la otra, tenían cierta frecuencia, diríamos, o cierto camino que las unía la una con la otra. Así que el mensaje de esta mañana estará basado allí, en el mensaje a la primera iglesia. Y he titulado el mensaje en esta mañana, Éfeso, recuperando el primer amor. Y permítame iniciar contándoles una historia que leí hace un tiempo atrás de un matrimonio, una pareja, que estaba cumpliendo 40 años de casado. 40 años. Así que una gran idea que se le ocurrió al esposo es llevar a su esposa al mismo restaurante que todavía existía, donde él le había pedido matrimonio. Así que él tenía esto como una sorpresa, hizo todos los arreglos para que le reservaran una mesa y procuró que fuera más o menos el mismo lugar donde él 40 años atrás le había pedido matrimonio a su esposa. Él que había preparado todo esto como una sorpresa muy especial. Así que salieron a cenar ese día y fueron a ese restaurante. Se sentaron frente uno al otro. Y mientras se sentaban, la esposa quedó mirando alrededor del restaurante y luego le dijo a su esposo, es exactamente el mismo lugar que me trajiste 40 años atrás cuando me pediste matrimonio. Y luego agregó, pero tú no eres el mismo. ¡Wow! Tú no eres el mismo. Durante 40 años algo había cambiado en esta relación de pareja. Saben, esta historia de alguna manera, no sé, se me parece un poquito a lo que leímos en el libro de Apocalipsis. Una iglesia que había dejado su primer amor. Eso es precisamente Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor. Y a veces cuando pienso en esto, digo, ¿será que a nosotros nos ha pasado o nos está pasando lo mismo que a la iglesia de Éfeso? Que hemos perdido el primer amor. Ojo con esto, porque seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos asistiendo a los cultos. No nos hemos desconectado en sí de la iglesia, pero hay algo que no está exactamente igual. Hay algo que no es exactamente lo mismo y que no arde en nuestro corazón lo mismo que ardía aquel tiempo cuando nos entregamos a Cristo, cuando entramos a la iglesia, entramos con aquel amor, con aquel fervor que nos hacía vivir, soñar y darlo todo por el Señor. Pero a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años,
algo cambia en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Y es de eso precisamente que trata la iglesia o el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, hablemos un poquito acerca de Éfeso. ¿Qué era Éfeso? O de Éfeso, yo diría que Éfeso era la joya del Asia Menor y la ciudad más importante de toda esa zona del Asia Menor. Algunos la llamaban o la catalogaban como la pequeña Roma, o la Roma del Asia Menor. Era una ciudad imponente, una ciudad portuaria. Y, por supuesto, el ser una ciudad portuaria hacía que muchos barcos llegaran y trajeran productos para comercializar. Así que había un movimiento financiero muy importante ahí en Éfeso. Una ciudad muy desarrollada para su época, con calles empedradas. Óigame, estamos hablando, no eran calles de tierra, calles empedradas, edificios importantes. Y lo más importante que tenía Éfeso, ¿sabe usted qué era? El templo a la diosa Artemisa, que hoy por hoy está considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquellos que han tenido o tendrán la oportunidad de conocer Éfeso, porque todavía existen las ruinas de Éfeso, van a poder deslumbrar la belleza que aún se percibe de esa gran ciudad. Y cuando caminen por el templo, obviamente en el templo no hay nada, simplemente hay una sola columna que se levanta como símbolo de que ahí se levantaba un gran templo, el templo a la diosa Artemisa, que es la misma diosa Diana, Diana de los Efesios, es el mismo nombre. Artemisa y Diana es la misma persona, o el mismo dios con D pequeña, obviamente, ¿no? Que adoraban los efesios. Por lo tanto, Éfeso es una ciudad imponente, pero así como era de imponente, así como era de financiera, la maldad del corazón de las personas que ahí vivían era terrible. La moralidad estaba por los suelos. Tan así era que Éfeso tenía una de las bibliotecas más grandes de la región. Y muchos se sentían orgullosos de la biblioteca. No era fácil tener una biblioteca, pero decían las malas lenguas, es una expresión de un pastor que conocí hace muchos años, ya murió el pastor Flavio Villarreal, panameño. El pastor, él tenía problemas para hablar, era tartamudeaba, pero algo sucedía con él, que cuando él predicaba, hermanos, dejaba de ser tartamudo. Dejaba de predicar y solo hablaba y se volvía otra vez tartamudo. Tuve el privilegio y el gran cariño de conocer al pastor Villarreal, pero él tenía este dicho. Él decía, dicen las malas lenguas y la mía, que no es tan buena, decía él. Pues bueno, dice las malas lenguas que Éfeso tenía una biblioteca extraordinaria. Y muchos decían, wow, los hombres de Éfeso son personas muy cultas, les gusta la lectura, ellos solo pasan metidos en la biblioteca. Porque ellos siempre que salían de su casa, tal vez venían de trabajar o tenían un tiempo en su casa, le decían a sus esposas, ya vengo, voy para la biblioteca. Y todo el mundo decía, ya vengo, voy para la biblioteca. Entonces, eso generó la fama de que los hombres de Éfeso eran hombres muy estudiosos, muy dotados, muy dedicados. Lo que no sabían las esposas, y es que en la biblioteca había un pasadizo secreto que iba a dar precisamente a los burdeles de la ciudad. Y las esposas, él le decía a la esposa, voy para la biblioteca. Pero así era la maldad moral que había y reinaba en la ciudad de Éfeso. En este tipo de ambiente es que se desarrolla, nace y crece la iglesia cristiana. Recuerda que el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso. Pero Éfeso tuvo pastores, yo diría, de calidad, de calibre. Uno de ellos, por supuesto, era el mismo apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo en algún momento fue llevado al anfiteatro? Porque también tenía un anfiteatro. Y todavía se conserva ese anfiteatro bastante bien. Y allí en el anfiteatro, cuando se dieron cuenta que Pablo era cristiano, comenzó toda la gente a gritar, ¿verdad? A favor de la diosa Diana. Diana es nuestra diosa de Éfeso. Ustedes recuerdan ese incidente que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero bien, lo que quiero rescatar acá es que Pablo pastoreó la iglesia de Éfeso. Pero también Pablo
dejó que otros grandes, bueno, no que dejó, realmente la obra de Dios no es que Pablo dijo, bueno, ¿quién me va a seguir? Es este, no. Pero lo que quiero decir es que aparte de Pablo, Éfeso tuvo grandes predicadores, grandes hombres de Dios como Timoteo o como el mismísimo apóstol Juan, aquel discípulo amado. Ustedes recuerdan que cuando Jesús estaba por morir en la cruz, bueno, estaba muriendo en la cruz del Calvario, ahí al pie de la cruz estaba María, su madre, y estaba Juan, el discípulo amado. Y Jesús desde la cruz le dice a María, mujer, le dice, he aquí tu hijo. Y mirando a Juan le dice, hijo, he aquí tu madre. Con estas palabras, tanto María como Juan entendieron el mensaje. Lo que Jesús estaba haciendo era dejando el cuidado de su amada madre a su discípulo amado, a Juan. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, yo me estoy yendo, pero no quiero que mi madre quede sola. Por lo tanto, adóptala como madre. Y a la madre le estaba diciendo, adóptalo como hijo. Esta simple escena no demuestra claramente que María solo tuvo un hijo, que fue Jesús. En esta tierra solo tuvo un hijo. Es cierto, Jesús tuvo otros hermanos, pero eran hermanos por parte de padre, porque José era viudo y tenía otros hijos antes de casarse con María. Pero el hecho de encargarle el cuidado de su madre a Juan denota también el cuidado que tenía Jesús, el amor que tenía por su madre. Pues bien, Juan fue también pastor de la iglesia de Éfeso. Y cuenta la tradición que María acompañó a Juan y Juan estuvo en Éfeso en 2 momentos. Antes de ser echado en la olla de aceite hirviendo, y ahí se llevó a María a vivir con él, a estar con él, porque automáticamente la adoptó como madre. Y después, cuando regresó de la isla, cuando fue preso en la isla de Patmos, él regresa precisamente a Éfeso. Y los restos, tanto de Juan como de María, se encuentran en Éfeso. Les menciono esto, hermanos, para que ustedes entiendan la calidad de iglesia que tenía, la iglesia cristiana que había en Éfeso, una iglesia destacada, bien formada por grandes líderes como Pablo, como Timoteo, como Juan, el discípulo amado. Una iglesia muy bien formada, una iglesia bien enfocada en la misión, en el trabajo que había que realizar. Esa era la iglesia de Éfeso. Una iglesia comprometida con la causa, con el amor, con la entrega. Pero así, como hoy en día, ¿verdad? Si uno visita Éfeso, se dará cuenta que ya el mar ya no está ahí cerca, porque el mar se alejó y la ciudad quedó rodeada de arenas o de arena. Así como el mar se alejó, también el amor de esta iglesia que nació con aquel fervor, con aquella pasión, también se alejó de la iglesia. Por eso el mensaje de reprensión. ¿Qué tengo contra ti? Dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Ahora, adentrándonos al texto que leímos, que no lo voy a volver a leer porque ya lo leímos de corrido al principio, solamente voy a ir rescatando algunas cosas de las que ya leímos. Yo rescato algunas cosas y algunas cosas son positivas y buenas. Bueno, todas son positivas y buenas porque Dios sí todo lo hace positivo. Aunque hay un mensaje de reprensión, pero también es un mensaje positivo porque da una oportunidad de enmendar. Pero vayamos a algunas cosas puntuales. Por ejemplo, una de las cosas que admiro de lo que Juan escribe a la iglesia de Éfeso es que Cristo se pasea en medio de su pueblo. Dice el texto, cuando lo comenzamos a leer, dice que Cristo se paseaba en medio de los candelabros de oro. En otras palabras, este hecho representa que la presencia de Jesús acompaña siempre a la iglesia. La iglesia va a pasar momentos difíciles y pasa muchas veces por momentos difíciles. A veces pareciera que la iglesia va a caer, pero la iglesia no cae. Y Jesús está en medio, no la abandona. Y esta es una de las cosas que yo quiero rescatar, hermanos. Jesús no ha abandonado a su iglesia y no la va a abandonar. Ustedes recuerdan lo que pasó hace pocos años atrás, la pandemia del COVID-19, cuando todos los templos fueron cerrados y muchos dijeron, bueno, ahora sí se va a acabar la iglesia, ahora sí va a desaparecer. Cristo va a quedar abandonado a su iglesia, porque Él va a quedar encerrado en los templos mientras la iglesia ya no puede asistir al templo. Pero no.
Si bien es cierto, las puertas de los templos fueron cerradas, obviamente Jesús no está encerrado en un templo. Jesús se paseaba en los hogares donde los hermanos se reunían para adorar a Dios, para cantar con entusiasmo, con fervor, con oración, con entrega. Allí, caminando en medio de ellos, estaba la presencia del Señor a través de su Santo Espíritu. También se paseaba en medio de los hospitales. ¿Cuántos de nuestros hermanos sufrieron y tuvieron que ser hospitalizados? Y algunos de ellos no tuvieron la suerte de salir vivos de allí. Y recordamos con dolor y con tristeza este incidente. Pero también Cristo se paseaba en medio de los cementerios cuando nos reuníamos para llorar a nuestros muertos que por causa de la pandemia nos habían sido arrebatados. Allí, en medio del cementerio, también Cristo se paseaba. En otras palabras, Cristo no abandona a su iglesia. Así es, hermanos. Cristo no abandona a su iglesia. Podremos vivir momentos difíciles, de escasez. Y muchos piensan, miren, Cristo abandonó la iglesia. Cristo no abandona a su iglesia. Este es el primer mensaje claro que debemos sacar de la iglesia de Éfeso. Cristo está en medio de su pueblo. Nosotros podemos fallarle a Él, pero Él no nos va a fallar ni nos va a abandonar. Aquí retoman las palabras de Jesús que cuando dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo, hermanos, está en medio de su pueblo, está en medio de su iglesia remanente. Ese es el primer mensaje que yo quiero rescatar del mensaje de Éfeso. La segunda cosa que también se encuentra ahí en los versículos, y es que si bien es cierto, Éfeso, hay una reprensión para Éfeso, el Señor no comienza con la reprensión, comienza con un elogio, comienza elogiando las buenas cosas que ha hecho la iglesia. Y noten lo que dice, conozco tus obras. Vean, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. El Señor reconoce que la iglesia de Éfeso también tenía sus cosas buenas. Reconoce lo bueno que tiene la iglesia. Eran creyentes firmes, eran creyentes ortodoxos, creyentes activos en la obra del Señor. Así que era una iglesia que no faltaba a los cultos. Era una iglesia que tenía ministerios bien organizados. Era una iglesia que defendía la verdad, porque la conocía. Y conocía cada punto de doctrina y de verdad. Lastimosamente, en su adoración ya ellos no sentían el mismo fervor que tenían al principio. Las canciones o los cantos o los himnos se cantaban de labios, pero no sentían que vivían la pasión del Evangelio. O sea, en otras palabras, habían caído como en una rutina. No es que se habían ido al mundo, no es que habían abandonado la iglesia, no, así estaban asistiendo a la iglesia, siempre se congregaban, siempre se reunían y siempre defendían la verdad cuando les tocaba defenderla. Pero ya no sentían la pasión, esa pasión, ese amor que nace del corazón, que fluye con fuerza. La habían perdido. Pero el Señor reconoce sus virtudes y eso no lo está cuestionando. Te conozco tu paciencia, tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, lo reconozco. Pero luego viene la advertencia. Pero ¿qué tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Note lo que dice. Has dejado. No dice perdiste tu primer amor. Porque no fue algo que se dio de golpe. Como cuando perdemos de golpe. Yo tengo mi teléfono y de repente se me perdió y no lo encuentro. No es que perdiste. No, has dejado. Has dejado es un proceso, es un gerundio. Es algo que se va lentamente perdiendo. Se va perdiendo poquito a poquito. Casi sin darnos cuenta. O sea, fue algo inadvertido, diría yo. Se fue perdiendo ese primer amor. No es que se perdió, o sea, se fue dejando. No perdiendo, no, se fue dejando poco a poco. Primero, posiblemente con algo muy pequeño, insignificante. De repente se le fue agregando otra cosita más, y luego otro elemento más, y otro elemento más. Y eso es exactamente lo que sucede muchas veces cuando dejamos el primer amor. No es algo que dejamos de golpe, o que perdemos de golpe, sino que poco a poco, primero digo, no, hoy estoy cansado, no, hoy no voy a ir al culto, no, hoy no me voy a conectar si no voy a ir allá porque estoy lejos, pero tampoco me voy a conectar. Y poco a poco vamos cediendo espacio, vamos cediendo territorio
A veces en cosas tan pequeñitas que no se perciben a simple vista. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos agregando otra cosita más y vamos agregando otra cosita más y nos vamos alejando más y más del Señor. Por eso el Señor le dice, ¿qué tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Parecido a lo que le pasó al matrimonio que les comencé a hablar al principio. 40 años habían pasado y poco a poco, ¿verdad? El asunto se fue distanciando entre esta pareja, a tal punto que 40 años después, aquella esposa le dijo a su esposo, es cierto, es el mismo lugar, pero tú no eres el mismo. Has cambiado, no eres la misma persona. Eso es exactamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Es lo que nos puede pasar a nosotros si comenzamos a ceder poco a poco, de manera casi sin percibirlo, nos vamos alejando del Señor. Lo que significa que muchas veces oramos, pero no con emoción. Lo que significa que cantamos, pero no con lágrimas. Lo que significa que servimos, pero sin alegría. Y lo que significa esto es haber dejado el primer amor. Otro mensaje que yo extraigo de estos pasajes es obviamente el camino de regreso. Porque si bien es cierto, el Señor hace una reprensión y hace una advertencia de lo que está pasando, pero da con ello la oportunidad del arrepentimiento, de volvernos, porque eso es arrepentirse, volvernos del camino equivocado que estamos, echar hacia atrás. El poder restaurar la vida espiritual como la teníamos antes de habernos alejado del Señor. Yo no sé si ustedes a veces mantienen un álbum de fotos. Casi todos en las casas tenemos un álbum de fotos. A mí a veces me gusta sentarme y ver ese álbum de fotos. Porque cuando veo esas fotos, por ejemplo, cuando estoy en alguna campaña o estoy bautizando en alguna montaña, subiendo las montañas, que he tenido el privilegio de subir montañas en Honduras, solitarias a veces, cayendo tormentas y rayos y centellos y a veces en un lugar montañoso donde hay puros árboles de pino, y a veces recuerdo cuando iba a Malcincales, me paraba sin tener otra opción más que quedarme parado y debajo de un pino. Y usted sabe que los pinos atraen los rayos, pero sin saber si ese rayo que iba a caer justo donde yo estaba parado. Y simplemente encomendarle en las manos de Dios. Pero subía esa montaña con alegría, aunque llegaba empapadito, ¿verdad? Empapado, mi ropa hasta mis calcetines. Llegaba allá arriba de Malcincales a quitarme los zapatos, a exprimir los calcetines, a ponerlos sobre la olla o el fogón que tenían los hermanos para que se secara un poco mis pies, porque el lugar era muy frío. Pero recordar estas escenas las recuerdo con tanto cariño, con tanta emoción. Y yo digo, no quisiera perder ese fuego que había y que con el paso de los años uno puede irse acomodando, porque el cristianismo nos vamos acomodando a las nuevas realidades y vamos dejando esa pasión. Pero esto no significa que no podemos volver. Por eso dice, arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete, en otras palabras, vuelve a hacer aquellas cosas que hacías antes, con aquella pasión, con aquella entrega que tenías por mí. Pero es necesario volver al Señor. Es necesario volver a sentarnos con el Señor y a volver a sentir la pasión que teníamos antes. Así que, qué importante es que el Señor nunca da simplemente una reprensión sin dar la oportunidad al arrepentimiento, sin abrir las puertas o las manos o los brazos para decirme, hijo mío, vuelve a mí, vuelve a casa. Así que, qué cosa más maravillosa, ¿no? Cómo el Señor nos ama y cómo Él desea que nosotros nos volvamos a Él. Y por supuesto, también hay un mensaje muy importante en el libro en esta iglesia de Éfeso, como es el mensaje que has perdido tu primer amor. Y aquí vamos a centrarnos lo que es ahora en lo que es el amor. El amor. Mire, esta iglesia no había perdido la verdad. Ojo, no había perdido la verdad. Es más, uno de los elogios que hace es que persistes en la verdad, defiendes la verdad. Había perdido el amor. Y es muy peligroso esto, hermanos. Y lo que voy a decir, por favor, tómelo con cuidado. Y trato de ser un poco cuidadoso con lo que voy a decir con mis palabras. Pero el amor sin verdad es hipocresía.
amamos y decimos que amamos a alguien, pero no le damos la verdad, es hipocresía. Ahora, la verdad sin amor es brutalidad. Porque hay muchos hasta dicen, no, es que por la verdad murió Cristo. Y sacamos la verdad como un garrote para garrotear a todo mundo en aras de la verdad. Pero no mostramos ningún tipo de amor o simpatía por las personas. Nos volvemos brutales entonces. Por eso decía, el amor sin verdad es hipocresía. Pero la verdad sin amor es brutalidad. Esta iglesia no había perdido la verdad. Tenía la verdad, tenía el conocimiento, pero había perdido el amor. Y esto sí es preocupante, hermanos. Yo lo veo, véalo en usted, véalo en su entorno. No perdamos de vista el amor, tampoco la verdad. No estoy diciendo que vamos a cambiar la verdad, ya mencioné que tenemos que tener la combinación de ambos, verdad y amor, juntos. Porque la verdad sin amor es brutalidad y el amor sin verdad es hipocresía. Entonces hay que combinarlo. No perdamos el amor. Tenemos la verdad, ¿sí? Compra la verdad y no la venda, dice la palabra de Dios. Pero ensalcémosla con el amor. Ensalcémosla por el amor. Muchas veces nos vamos, como decimos nosotros, a la ley y al testimonio. No importa aquí a la ley y al testimonio, como un machete desenvainado, afilado. Y dejamos de lado lo que es lo más importante, que es el amor. Entonces, el amor sin verdad es hipocresía. Y la verdad sin amor es brutalidad. Un mensaje tan claro en el libro de Éfeso. Y por supuesto, el mensaje termina con una promesa maravillosa, extraordinaria. Y es una motivación para poder mirar hacia el futuro. Y el Señor dice, al que venciere, miren ustedes, le daré del árbol de la vida. En otras palabras, el Señor pone delante de nosotros la promesa maravillosa, el destino final de aquellos que venzan. La recompensa, diríamos nosotros. El poder heredar la vida eterna, el poder heredar, el poder tener el acceso al árbol de la vida eterna. Porque a veces el camino es escabroso y los pies sangrantes van. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Decía el poeta que escribió este bello himno. Y sentimos que nos pesa y que ya quisiéramos más bien tirar la toalla. Y a veces nos preguntamos, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Será que estoy perdiendo mi tiempo? Y nos sentimos como a veces como hasta medio desanimados o desanimados. Y estamos a punto de tirar la toalla cuando de repente el Señor nos recuerda la promesa. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Y luego nos hace la promesa, el que venciere, le daré a comer del fruto de la vida eterna. Sí, mi querido hermano, yo quiero hacer tuya esta promesa. Quiero hacerla mía también esta promesa, para que luchemos al lado del Señor, para que le pidamos al Señor volver a nuestro primer amor, que nos aferremos, que nos entreguemos a Él. Y hermanos, cuando eso sucede, cuando el primer amor vuelve a reinar en nosotros, se acaba todo. El pastor de una iglesia, que había sido en su momento una iglesia de buen tamaño, pero con el paso de los años fue perdiendo miembros hasta quedarse un grupo bastante pequeño. Y son de estas iglesias donde los pastores duran muchos años. Pero de repente algo pasó en esa iglesia. Esa iglesia que estaba prácticamente muerta comenzó de nuevo a tener vida, comenzó a crecer, la feligresía comenzó a llenarse con más miembros. Otro pastor de otra ciudad que conocía a este otro pastor y que conocía lo que estaba pasando, lo que había pasado con su iglesia, un día le preguntó, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para volver a tener una iglesia llena como la tenías antes? Y el pastor le dice, es que volvimos a hacer lo que hacíamos antes cuando amábamos a Jesús. En otras palabras, si habían quedado casi vacíos, es porque habían dejado de amar a Jesús. Pero cuando decidieron, tanto el pastor como su iglesia, decidieron, no, ahora vamos a volver a amar a Jesús como lo amábamos antes cuando comenzó esta iglesia. La iglesia comenzó otra vez a crecer. Y sí, mis queridos hermanos, a veces miramos a nuestro alrededor y vemos nuestra iglesia. ¿Y por qué nuestra iglesia está tan vacía? ¿Qué pasa con nuestra iglesia?
Después de la pandemia, la iglesia ha quedado a medio vapor. ¿Qué pasa? Hermanos, tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos antes, cuando amábamos a Jesús. Y comenzaremos a ver cómo las personas van a ser atraídas, no a nosotros, no a la iglesia, van a ser atraídas a Cristo. Porque Jesús le dijo, si el Hijo del Hombre fuera levantado de la tierra, a todos atraería así. Así que mi querido hermano, que Dios nos bendiga, que este mensaje a la iglesia de Éfeso no lo tomes para otro, tómalo para ti. Yo lo estoy tomando para mí y por eso lo estoy predicando. No me gusta predicar mensajes que no son para mí en primer lugar. Lo tomo para mí. Es un mensaje que lo tomo que el Señor me está hablando. Adán, tienes que volver a tu primer amor. Arrepiéntete. Haz las primeras obras que hacías. Y entonces te daré el derecho que si vences podrás comer del fruto de la vida. Oremos, hermanos. Bendito Padre y buen Señor. No cabe duda que este es un mensaje de reprensión, pero también es un mensaje de amor. Porque tú has visto esta iglesia que tiene la verdad, posee la verdad, pero muchas veces hemos dejado el primer amor. Y al dejar el primer amor nos hemos vuelto legalistas a la ley y al testimonio. Sin embargo, hoy es un buen momento, Señor, para comenzar a abrir nuestro corazón, para arrepentirnos, darle vuelta y comenzar a trabajar en unidad, comenzar a trabajar de tal manera que podamos dejar que de nuevo el primer amor pueda florecer en nuestras vidas. Gracias por escucharnos y pongo en tus manos de amor a cada uno de nuestros amigos que han estado pendientes de esta predicación para que tú bendigas sus vidas y que bendigas las iglesias y que el entorno que tenemos a nuestro alrededor pueda dar frutos para vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero decirles un fuerte abrazo allá, virtual, será este un abrazo virtual. Cuídese mucho y recordemos volver a nuestro primer amor. Dios les bendiga. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Gracias, Pastor Adán, por este mensaje que sin duda alguna ha llegado al lugar donde tiene que llegar. Pedimos a Dios que dirija este mensaje, este link, este video a esa persona que más lo necesita y que se haga según su divina voluntad. A ustedes, hermanos, gracias por habernos acompañado. Los esperamos esta tarde en Generación 7 a las 2 de la tarde y durante la semana toda la programación que Hope Media Honduras presenta en este canal. Que Dios te bendiga y que Dios esté contigo durante este sábado que estamos y el inicio de la siguiente semana. Que Dios te bendiga.